La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Las 4:04, las 3:04 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. David Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Ya bien. se te ha pasado el jet lag? Sí, poco a poco, Vale. a poco. Vamos con el juego de los detectives, que hoy estamos todos muy nerviosos porque ayer, cuando eran las 4:59, recibimos una llamada con una pregunta buenísima. Una pregunta que dejó la historia ahí, nada, al borde de la portería, a puntito de marcar gol. No sucedió, yo creo que por una cuestión de tiempo, porque cuando anoche llegamos a la redacción teníamos, no sé, creo que he contado como, 10 emails, no sé cuántos WhatsApp, al número de teléfono del programa, también a través de Twitter tenemos un montón de respuestas. Y todas, yo diría que todas menos una, son la solución de la historia. Muchas de ellas, incluida la de la Parda. Parda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas de ellas, incluida la tuya, llevan un enlace con la noticia que Martina escuchó en la televisión. Qué cosas, ¿eh? Vamos a leer la historia por si hay alguien que se esté incorporando ahora, no sepa de qué estamos hablando. Esto es el juego de los detectives, en Si amanece nos vamos. El caso que tenemos entre manos se titula Oportunidad perdida. Es una historia con la que llevamos, yo diría que una semana jugando. Una historia de una oyente, Arantxa Garcinuño, que desde Valladolid debe estar diciendo qué bien lo he hecho, que los tengo a todos muy pendientes de esta oportunidad. Martina llega a su casa completamente abatida. La han despedido de su trabajo, su buzón está lleno de facturas impagadas, su situación es complicada. Entra en su cocina, se prepara algo de picar, se descalza, se recuesta en el sofá, se pone a ver la tele, una tele que por fin está reparada después de 3 semanas, y de repente lanza el mando contra la pantalla, se levanta airada, va al balcón y se arroja al vacío. Se ha dado cuenta de que ha perdido la oportunidad de solucionar todos sus problemas. 1 hora dedicamos ayer a los detectives a jugar con esta historia a través del 900-100-800, que sigue siendo el mismo número de teléfono que tenéis que marcar si queréis participar hoy con nosotros. Ya digo que hubo preguntas muy buenas y muy interesantes. Una final que remató casi la historia, pero solo casi. Vamos a escuchar cómo jugamos ayer. En el capítulo anterior... ¿Por casualidad ha visto alguna noticia en la televisión en referente a alguna proposición de trabajo donde ha sido despedida ella, de algo que ella hubiera propuesto en la empresa y ahora se ha llevado a cabo y ha hecho ganar dinero a la empresa que ella podría haberlo ganado? No es la solución de esta historia. ¿Y la noticia la ve en un informativo, hemos dicho? Sí, hemos dicho que es en un informativo. A través del streaming, Daniel Sánchez acaba de hacer, yo creo que la pregunta que más se aproxima a lo que podría ser la solución del caso. ¿Compró una tableta de chocolate? No. ¿Ese producto lo tira a la basura? No. Yo creo que ha llegado a casa, ha puesto la tele, ya que la tiene arreglada, y ha salido el anuncio del premio, igual pues con el número de su cupón o alguna clave que identifique al comprador, y se ha dado cuenta de que se le ha olvidado reclamar el premio, porque muchos suelen tener una fecha determinada. No hay ningún número
no hay ninguna letra, como decía el otro oyente. Entonces te tengo que decir que no. Igual tenía que haber presentado el envoltorio en algún sitio. No era el envoltorio. ¿El producto es una bebida? No. O sea, ¿eran unas patatas fritas o algo similar? Sí, eran unas patatas fritas. La bolsa de patatas fritas que compró, Sí. formaba parte de un lote tipo cesta de Navidad en la que iban incluidos muchísimos premios. Y esta bolsa de patatas fritas tenía dentro pues como una lámina de oro o algo así, que era lo que le daba el premio de ese lote, que tenía un montón de cosas como estas cestas de Navidad valoradas en 100.000 euros o algo parecido. No forma parte de nada. A lo mejor lo que pasa en las cadenas alimenticias, que se ha colado algo que no es. Que se ha Entonces, colado en medio algo de que la no patata frita hay otra cosa. es. Sí, Es una patata frita, lo que se ha colado, pero Correcto. tiene algo especial. Parda, te voy a mantener en un discreto segundo plano porque Sí, no puedo hablar. es que sé perfectamente que sabes cuál es la solución de la historia. Bueno, creo que sí que es eso. Al menos tienes una teoría desarrollada con un enlace a una noticia incluido, ¿no? Sí. Vale. Ya os digo que hay muchos oyentes que debieron hacer lo mismo que la Parda, que probablemente, cuéntalo Parda, que fue googlear patata, premio, ¿no? Sí, por ahí. No voy a revelar tampoco mis trucos, pero sí. Algo así, ¿no? Algo parecido. Porque tengo la sensación de que muchas personas hicieron lo mismo cuando recibimos este aluvión, como os decía antes, de mails, WhatsApp, tweets. Pero claro, ¿qué pasa con el juego de los detectives? Que todo eso está genial, les vamos a dar la enhorabuena a todos y decir sus nombres si es que han acertado, pero priorizamos lo que priorizamos, que es el teléfono 900-100-800. Tenemos a una oyente, a ver si ella también tiene, bueno, la solución de la historia. Esmeralda, desde Leganés. Hola, Esmeralda, ¿qué tal? Hola, Esmeralda. Esme. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Estoy un poquito afónica, Ah, vale. así que no tengo la voz de siempre. No Sí, pasa nada. Pareces el padrino. Sí, un poquito. Y nada, yo ayer escuché el programa con retraso porque lo puse tarde Sí. y entonces digo, yo me da tiempo, ya no, os mandé yo mandé la respuesta por WhatsApp y no sé si será. Ah, sí, tengo aquí tu respuesta por WhatsApp, porque claro, tú eres Esmeralda de Leganés, Esmeralda, autora, compositora y cantante de la canción del Se Amanece. Del Se Amanece, nos vamos. Hoy no te la voy a hacer cantar, ¿vale? Vale. Mejor, ¿no? Vale, entonces, Esmeralda, sí, tengo aquí tu WhatsApp. Pero Te lo cuéntanoslo de viva voz. digo. Vale. Bueno, de toda la viva Voy a voz hacer que puedes hoy, Esmeralda. De muerta voz. Que igual no era la mejor Eso. frase para hoy. De la voz de ultratumba que tengo hoy. Venga. Yo creo que Martina lo que se comió, o sea, que lo que hice fue comerse. Y se comió una patata que tiene forma de corazón. Que había un premio y ella no se había enterado. Se la comió y entonces vio que esa patata valía 100.000 euros, por ejemplo. No sé si esas cantidades, porque había una noticia... 100.000 libras. 100.000 libras. Sí. ¿Qué es más todavía? Eso es. ¿Puede ser? Puede ser, a ver, o sea, lo que plantea Esmeralda es que en esta historia que tenemos, en esta oportunidad perdida, la razón por la que Martina se arroja al vacío, sabemos que es porque ha perdido la oportunidad de solucionar todos sus problemas con un premio económico. Planteas, Esmeralda, algo bastante concreto, que es que una de las patatas fritas que tiene Martina, ese picoteo que se prepara para tomar en el sofá viendo la tele, una de las patatas tiene forma de corazón y lo que tenía que haber hecho al encontrar esa patata Es guardarla. es guardarla. ¿Y qué pasó? Que se la comió. Claro. Dijo, qué bonita, pero al final se la comió. Se la comió y entonces luego lo que ve en la tele, ¿qué es, Esmeralda? Pues
del anuncio de si encuentras una patata frita en forma de corazón en tu bolsa de lo que sea, no sé, la marca Walters o algo así era. Sí. Eres el ganador de 100.000 libras, como dice David la patata. Vale, o sea, una patata frita en forma de corazón. Una noticia en la tele que dice, si encuentras la patata frita en forma de corazón. Y cuando la ha visto se la acaba de comer. Y sí que curioso, mira, una patata, yo mira qué forma tan guay tiene esta patata. Que también te digo, tiene que ser una forma de corazón clara, porque las patatas fritas, depende cuáles, tienen todas unas formas... formas de cualquier cosa. Ahí está, es un poco como las nubes, que le ves la forma de lo que tú le quieras ver. Eso también, Pero vamos, que estará como clarita, bien hechita. Sí, claro. Pues nada, Esmeralda. Esmeralda desde Leganés, un corazoncito para ti también. Se amanece, nos vamos a cantarla vosotros. Se amanece, nos vamos. Perfecta solución de esta historia que nos perturbaba desde hace una semana. La solución que plantea Arantxa Garcinuño desde Valladolid es tal cual, Esmeralda, lo que has dicho tú. La solución es que acaba de ver por la tele la promoción de una compañía de patatas fritas. Quien encontrase la patata con forma de corazón ganaría 100.000 libras. Ella se dio cuenta de que la había encontrado y se la había comido. Y añade... Efectivamente, la había destruido. Y añade Arantxa Garcinuño, dice, esta es una noticia, la verdad que no es muy reciente, es una noticia del 25 de febrero de 2023. Y la noticia es: una mujer se come por error una patata frita en forma de corazón por valor de más de 100.000 libras. Yo creo que no tenían muchas ganas de dar el premio, porque si no hubieran puesto un cromo de plástico o algo así... Sí, o una patata en forma de corazón, pero claro, que fuera algo que no fuera comestible. De metal, efectivamente. Claro, si es que... Porque además piensa, ¿cómo guardas una patata frita en forma de corazón para que no se rompa, destruya? Vamos, no sé. Sí, porque si está ahí en el lineal... Con cualquier golpecito se cae al suelo y el corazón partido de Alejandro Sanz. Sí, que muchas veces las patatas fritas a casa las llevamos ya un poquito puré. Sí, cereales. Cereales total. Añade Arantxa, la mujer no conocía la existencia del concurso de la empresa de patatas. Cuando lo supo, ya se había comido la patata y había tirado la bolsa. Dice, los hechos ocurrieron, como bien apuntaba la Parda, en Reino Unido. Así que... historia resuelta, esta oportunidad perdida, pero lo prometido es deuda. Al WhatsApp del programa dan la solución Víctor de Valencia, Esmeralda de Leganés, que es también la misma oyente que tenemos en antena, Esmeralda, que efectivamente confirmo que enviaste ese WhatsApp. Pero no tiene 2 puntos, Esme. Porque, no, tienes claro, uno. Tienes uno y ya está. Luego, a través de las redes sociales, a través de Twitter, Anabel Iriarte, Uxán, Begoña, Marcos Sánchez... Todos resolvieron esta historia y muchos de ellos, especialmente a través del correo electrónico, enviaron ese enlace con la noticia, que además me ha hecho mucha gracia revisarlo, Parda, porque cada uno la manda de un medio de comunicación diferente. Yo me planteo que a lo mejor en los buscadores, claro, obviamente están condicionados nuestros buscadores a los lugares donde entramos más frecuentemente. Por tanto, a unos, por lo que sea, les sale un medio de comunicación y a otros otro. Alejandro A.M., Antonia Cabello de Ángel, Jesús de Ávila, Sapapo, Antonio de Mallorca, Vanessa Remón, nuestra taxista, todos ellos han enviado un correo electrónico. Especialmente quiero señalar a Diego Valladares, que manda esta noticia, la de la patata, como primera noticia relevante, pero además, y esto lo digo para los que estén escuchando, por si les apetece, yo qué sé, escribir una historia de los detectives, dice: la primera opción que tengo es la de la bolsa de patatas fritas, y entonces añade esa historia de las patatas que Esmeralda ha resuelto perfectamente. Pero manda además una noticia de una niña de 13 años subasta un dorito inflado y la puja llega hasta los $100.000. Otra más, dice: perdí un viaje a Los Ángeles por comerme una galleta. O sea que efectivamente hay más historias
Puede más el hambre. Puede más el hambre y hay más historias parecidas. Esmeralda, un punto te llevas. Muchísimas gracias. Escúchame, por favor, un momento. Dime. Es el cumple de mi madre y quiero felicitarla. ¿Cómo se llama tu madre, Esmeralda? María Mercedes, mi madre, 75 años que cumplió hoy. Así que si me estás escuchando, mami, te quiero mucho. Mañana cenamos juntos. Todas. María Mercedes, felicidades. Mira, tu hija te ha regalado de momento el haber ganado y resuelto la historia del Se amanece, nos vamos. Esmeralda, que lo celebres bonito con tu madre mañana. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, adiós. Adiós. Chao. Muchísimos oyentes resolviendo esta historia. Es verdad que ayer la dejamos, como decíamos, Parda, y ahí, vamos, que si nos hubieran dado un minuto más... Estaba en boca de gol, utilizando terminología futbolística. Total. Oye, tengo aquí, como siempre, y como os podéis imaginar, una historia para abrir un nuevo caso de los detectives. Pero también es verdad que esta temporada de verano estamos reivindicando, poniendo en valor la figura del trabajador nocturno. Con ello estamos elaborando una cadena de madrugada, una cadena que consiste en que cada trabajador nocturno que nos cuenta su historia y nos cuenta cuál es su profesión, qué labor desempeña exactamente y cómo lleva esto de los ritmos nocturnos y de la conciliación y del sueño por la mañana, pues cada uno de esos trabajadores da paso a otro trabajador. Así que la semana pasada yo diría que Eneco le dio paso a José María y hoy tenemos que escucharlo pues a él, que es de un sector además que hasta ahora, en lo que va de temporada de verano, no habíamos escuchado. Nombre, José María. Sector, agrícola. Yo soy agricultor, tengo una empresa agrícola con mi hermano y aparte de eso me dedico a recoger paja y forrajes y demás, y entonces el tema de la paja tiene que ser por la noche porque tiene que tener un poco de frescura para hacerlo en buenas condiciones. En verano pues nos toca trabajar de noche. Por las tardes empiezo a las 10 y media de la noche hasta las 4 de la mañana o bueno, hasta que se puede, y después por la mañana, pues cuando se quita un poco la fresca, porque si cae mucho rocío, pues no se puede recoger porque se estropearía la paja, los productos, hasta las 12, la 1, ya cuando hace mucho calor hay que dejarlo. Pues lo del horario es que además en el campo pues no todos los días son iguales, un día enfrescantes, otro día hace mucho calor y hay que ir más tarde, no hay horario fijo, no se puede decir en trabajo 4 o 6 horas de noche, no, es muy relativo. Principalmente nosotros tenemos clientes en Galicia y en Portugal, también valgo a la zona del norte, Asturias y Cantabria. Tenemos una explotación agraria donde tenemos cereales, tenemos alfalfa, colza, pues lo que es una agricultura de secano y de regadío. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito en la provincia de Palencia, Tamara de Campos. Es un poco famoso por su iglesia, que tiene una iglesia tipo catedral, pero que somos muy pocos habitantes. En las últimas elecciones, si no me equivoco, éramos 72, porque después llega el invierno, igual no duermen en el pueblo ni 30 personas que tienen residencia en Palencia y viven en Palencia al invierno. Ahora en verano pues viene otra gente pues eso, de las ciudades y somos algo más, pero lo que es el invierno es un pueblo con muy pocos habitantes. ¿Y llevas toda la vida viviendo ahí, José María? Pues sí, excepto los años que cuando era estudiante, yo estuve estudiando, tengo carrera universitaria y demás, pero el resto de mi vida la he pasado en el pueblo. Mis padres eran agricultores y lo de la agricultura pues me ha gustado mucho siempre, lo he tenido como una cosa muy metida en la cabeza, hice ingeniero agrónomo y después ya me dediqué a ello. No lo entienden bien, pero lo acaban entendiendo a base de tiempo. Al principio mi señora no entendía, ni mis suegros tampoco, de que yo había días que no podía ir a dormir a casa. Tanto ahora como cuando llega la época de la sementera en el mes de octubre, noviembre, pues hay días que están sembrando, te amenaza lluvia si quieres aprovechar y no vas a ir a casa a dormir a las 12 de la noche para volverte a las 6 de la mañana. Mi mujer es funcionaria, trabaja en el Ayuntamiento de Palencia. Como ella tiene un horario, como quien dice, estricto, pues cuando llega ahora estas épocas que es verano, todo el mundo quiere ir de vacaciones y yo no puedo ir. Y ella coge sus vacaciones y dice, ¿y a dónde voy? Puedo irme. Pero, por ejemplo, si yo quiero ir un fin de semana ahora de vacaciones, pues es a costa de X días antes o después echar más horas. Pero hay veces que si la climatología me lo impide porque me amenaza lluvias, pues tengo que acabar de recoger las cosas, porque si no son pérdidas grandes, porque si se me estropea el producto no puedo ir
pero después tengo épocas de invierno, como el mes de febrero, que prácticamente le paso todo el día en casa, que llueve, no se puede trabajar en el campo, pues estoy en casa. Lo que pasa es que no coincido mis vacaciones por el trabajo con las vacaciones de una persona normal. No es que sepamos mucho de meteorología, lo intuimos por cosas de antepasados, como decían las cabañuelas y esas cosas. Cuando el sol se pone de una manera o de otra, pues decimos, pues puede que llueva la semana que viene. Cuando hay nieblas, decimos estas nieblas que llamamos resmionas, como que está lloviendo, pues pasado un tiempo puede que llueva. No siempre es real. Hay mucha probabilidad que llueva a los 40 días de una niebla resmiona que llamamos como con lluvia. Pues el cambio climático ahí está. Es verdaderamente una cosa palpable, pero también hay épocas, porque volvemos a lo mismo, este año ha sido lluvioso, ya no se habla de la sequía, siempre ha habido épocas de sequía y épocas de lluvias abundantes en el campo, vamos, y en el mundo. Lo que pasa que ahora cuando hay lluvias son más pronunciadas, más fuertes, en menos tiempo, pues eso es el cambio climático, no que llueva menos o llueva más, porque al final la atmósfera evapora el agua y ese agua tiene que volver a la tierra. Lo que pasa es que cae más de repente, más fuerte. Es una cosa muy dura, pero el campo se queda sin gente. Sin gente porque volvemos a lo mismo, los políticos solo se acuerdan la víspera de las elecciones del campo, de la España vaciada. Esto siempre ha pasado y siempre sigue pasando y después ya no se acuerdan de la España vaciada para nada. Pues el relevo generacional es un relevo que a los jóvenes hay que proporcionarle una explotación agraria, no una subvención. Había que transmitir una explotación de un señor que se jubila a un nuevo agricultor, o dos explotaciones, porque el nuevo agricultor va a necesitar más terreno. Y lo que no se puede permitir es que una persona se jubile y siga manteniendo, entre comillas, su explotación, porque no se la deja al joven. A labrar para sacar una rentabilidad, porque la rentabilidad de una hectárea, que es lo que se mide en agricultura por hectáreas, cada vez va siendo menor, pues necesitan más hectáreas para sacar la misma rentabilidad y poder vivir de ello. Recogiendo paja sí es solitario, no, cosechando no, porque tienes a otras personas al lado que tienen que acarrear el grano y demás, pero lo de la paja sí son solitarias. Bueno, pues te acostumbras, pones la radio, es tu compañía, y es la que te hace compañía a lo largo de la noche. Doy paso a la trabajadora social Nuria. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the hole in yon, twisting the night away. They're twisting. La agricultura de madrugada, eso es algo que tal vez no nos hubiéramos planteado, o al menos que yo sepa, Parda, no habíamos recibido a ningún oyente que nos contara abiertamente que a lo mejor estaba jugando a los detectives mientras estaba, como es el caso de José María, recogiendo paja en el campo. Sí, pues no habíamos recibido ninguna llamada, pero yo, por ejemplo, mi primo sí que se levanta a las 4 de la mañana, sobre todo ahora en verano. ¿Y qué hace? Pues cosechar y sí, recoger paja, alpacas y todo esto. Vale, como yo José es que María. no estoy muy puesta en el tema, ¿eh? Sí, porque cosechar es un poco más tarde. Yo lo aprendí esto con José María, que además de todo nos enseñó un montón de cosas. Cosechar, al menos lo que cosecha José María era más en octubre, según me dijo. Pero que es un placer escuchar a estos oyentes de madrugada. 900-100-800 si también estás trabajando y te apetece compartir un ratito de radio con nosotros. También podemos abrir una nueva historia del juego de los detectives. Lo vamos a ir viendo porque lo bonito de hacer la radio en directo es eso, que lo podemos ir viendo. Por ejemplo, ahora, ¿qué vamos a hacer, Emmanuel? Pues parar un momentito y que la gente piense, porque tenemos que escuchar algunas cositas. El juego de los detectives. Y 900-100-800, el teléfono que podéis marcar esta madrugada tanto para jugar a los detectives como, claro, lo que pasa es que han llamado todos, Parda, han solucionado todos los que han llamado la historia, todos tenían la patata frita con forma de corazón en la boca. ¿Y quién ha llamado también? Pues ha llamado un oyente que habitualmente llama para jugar a los detectives, pero sobre todo escribe muy buenas historias de los detectives. Pablo Velarde, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vais? ¿Cómo estás, Pablo?
Bueno, nada, aquí estábamos a punto de cerrar el kiosco, pero hoy ha coincidido con que ha empezado el programa cuando estaba yo terminando. Así que aquí estamos todavía. Pablo, porque estabas trabajando, cerrar el kiosco en sentido figurado, porque no trabajas en un kiosco, ¿o sí? No. Yo trabajo, ahora mismo trabajo en casa. Antes tenía un estudio, pero no, me volví a casa y sí trabajo, hago mis dibujos y mis historias aquí en casita. Porque eres ilustrador, Pablo. Sí, me dedico a hacer ilustraciones, dibujos, escribo historias, hago tebeos, cualquier cosa que se pueda hacer con un boli, con un papel. Sí, bueno, no, es que te iba a decir eso, pero yo hace ya desde 2008 que no he vuelto a utilizar un papel y un lápiz. Ahora todo se hace digitalmente y todo se dibuja en una pantalla. Vale, pues entonces me vienes muy bien esta madrugada, especialmente, Pablo, porque ayer mi hijo me dijo, ¿cómo se hacen los dibujos de la tele? Pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando precisamente en eso. Estoy trabajando, ahora mismo tengo aquí en la pantalla, estoy dibujando para que nos entendamos lo que sería el fondo sobre el que se mueven los personajes animados que eran en la película. Lo que estoy dibujando es como las calles, las casas, etcétera, que hacen. ¿Cómo haces eso, Pablo? ¿Es una aplicación concreta? ¿Es un programa completo? ¿Son varios? En el trabajo de una película son cientos de personas trabajando. Es casi como construir. Yo soy arquitecto por formación. Quiero decir, yo estudié arquitectura, pero abandoné la profesión según terminé, algo que los inquilinos de las casas que nunca he construido me han agradecido toda su vida. Y entonces me dediqué a esto, a dibujar. Entonces, para hacer una película de animación, digamos, intervienen muchísimas personas y se utilizan muchísimos software diferentes y se hacen montones de cosas diferentes. O sea, por ejemplo, el dibujo que yo estoy haciendo parte de algo que ha hecho antes alguien y después lo pintará otra persona y después pondrá encima la animación otro equipo y después moverán las partes móviles de mi dibujo otro equipo. En fin, esto es un follón de los mil demonios. Nada que ver, por ejemplo, pues eso, con el trabajo en ilustración o en cómic, ¿no? Que eso sí lo haces tú todo. Todo lo más trabajas con alguien que escriba, pero vamos, yo siempre he trabajado solo. Y cuando haces ese otro dibujo de cómic, lo mismo, también has dicho, ¿no? Desde 2008 todo digital, ya no haces nada, no haces nada a mano. Bueno, yo cuando voy de viaje siempre voy solo, pues no hay quien me aguante. Y entonces lo que suelo hacer es cojo 10, 12 días en una ciudad, de Florencia, puede ser Toledo, puede ser Roma, y me paso 10, 12 o 15 días arrastrándome por la ciudad, dibujándolo todo, pues eso, con lápices, acuarelas, ahí sí, utilizo medios, pero ahora mismo, claro, la cuestión de trabajar digitalmente lo que te permite es que, por ejemplo, pues ahora mismo mis dos clientes principales, uno está en Euskadi y el otro está en Toronto o en Montreal, no me acuerdo. Claro, cuando yo empecé hace 30 años, esto era inconcebible. O sea, yo he pasado 25 años trabajando en El Jueves, por ejemplo, y los primeros años yo tenía que enviar las páginas dibujadas en papel con tinta y acuarela por correo. Y claro, rogarle a los dioses que nadie perdiera el paquete con 3 o 4 páginas, pues claro, qué agobio. Sí, bueno, esto era así, continuamente. Y claro, ahora mismo la opción de poder enviar tu trabajo a cualquier esquina del mundo sin perder resolución es una maravilla, es absolutamente fantástico. Claro, se ha abierto por completo, es otra forma de trabajo, como dices tú, completamente colaborativa y además que te permite
se ha abierto el mercado. Sí, bueno, eso tiene, como siempre, sus ventajas, sus inconvenientes. La historia es que, claro, si tú estás viviendo, por ejemplo, como yo, en una ciudad más o menos pequeña como Sevilla, donde la vida es mucho más barata que, pongamos, en Barcelona, evidentemente tú puedes escoger un trabajo por menos precio que un colega de Barcelona, a quien a lo mejor el precio que a ti te resulta viable para hacer algo, pues a él no, porque sus gastos son mucho más altos. Pero vamos, si ahora comparas a mí con alguien que vive en Maharashtra, pues si es igual de habilidoso que tú, claro, a él mi sueldo le puede parecer astronómico, ¿no? Que esto, claro, que también funciona al revés, ¿eh? No seamos tampoco tan idiotas. El tío que vive en Maharashtra y sabe que su trabajo se puede vender por $500, no te lo va a vender por 150, eso es así. Aunque para él 150 sea una fortuna, pero si te puede pedir 500 te los va a pedir. Eso es así. Esto en cuanto a la ley de la oferta y la demanda, Pablo, pero de verdad que a mí me interesa mucho el proceso creativo y el momento propio del trabajo en sí. Es decir, combinas varias técnicas, trabajas con el ratón, trabajas con un boli, o sea, con el boli táctil, ¿no? Digital, con el dedo encima de la tablet, o sea, ¿lo haces todo? La tablet es igual que un papel, exactamente. Claro. Una tablet es una cosa bastante más sofisticada, es una pantalla donde tú ves lo que estás dibujando y tal. Ahora, eso que tú llamas proceso creativo, yo digamos, inventa mis tonterías, esto yo lo hago así. Después he escuchado mucha gente, pues como Agatha Christie, por ejemplo, que decía que sus mejores asesinatos se le ocurrían fregando platos. Fregando platos, sí. Sí, a mí las historias generalmente se me ocurren en los sitios, se me ocurren continuamente, pero donde más se me ocurren es o cuando estoy cocinando, que es algo que me encanta hacer, o nadando, todos los días voy a nadar, y es en ese momento en el que no puedes hacer otra cosa que estar concentrado en lo que estás haciendo y que no tiene nada que ver con pensar en una historia en esos momentos es cuando se te ocurren las ideas más disparatadas y bueno, y también cuando estás haciendo otra cosa, la mayoría el otro día estaba contando y me salían más de 25 historias mías que hayáis leído en el programa, que os haya enviado muchísimas más. Bueno, de hecho es que creo que tengo 2 o 3 por aquí en una carpetita que tengo con juegos de los detectives, Pablo. Envié una especialmente para ti sobre las monjas de Pelorado. Pero pues menos mal que no ha salido. Esa la tengo esperando para la parda. pues la envié específicamente para ti, pero bueno, Roberto, es que también era como muy muy complicada, claro. Había como demasiados personajes, no sé qué, digo, bueno, pues será que no. Pero eso, por ejemplo, pues yo las historias que os envío suele ser eso, estoy con la cabeza aquí metida en algo, Ahora mismo, por ejemplo, pues el trabajo de hacer fondos de animación, tienes que estar continuamente pensando qué va adelante, qué va detrás, no sé qué, es un poco un follonazo. Entonces, hay veces que simplemente por relax mientras estoy haciendo eso, pues pensando en una historia de los detectives. Claro, porque a lo que vamos, Pablo, nos estás llamando 4:38, 39 ya son de la madrugada ahora, porque entiendo que trabajas muchas veces de madrugada. ¿Por qué? Porque te concentras mejor, está la casa en silencio. O sea, ¿el proceso del dibujo te gusta más de noche? ¿Por qué es más barata la luz? No, a ver cómo te pongo esto en pie, cómo te lo explico. Si yo trabajo una parte, yo me levanto a lo mejor a las 10 de la mañana, pues pues hay algo que hacer de compra, algo que hacer en la casa, lo que fuera, pero algún tiempo en horas del día he hecho trabajando. Pero a esas horas del día te acuerdas que tienes que hacer no sé qué del banco, mirar no sé qué historia, tal cual, contestar a alguien que te escribe un WhatsApp, no sé qué. Cuando tú te metes a partir de las 11, las 12 de la noche y te pones a trabajar, no te llama nadie, ¿no? Y nadie, ni se te ocurre, claro, ya no tienes nada que mirar, ni nada que hacer, ni nada que ver, porque nadie te va a responder. Entonces yo entro en una especie... Bueno, los del Se Amanece.
Sí, bueno, sí, pero yo entro en una especie, el otro día me lo explicó un amigo psicólogo, que se llama autohipnosis. No sé si eso os ha ocurrido alguna vez, pero es una sensación muy, muy peculiar. Es que te concentras tantísimo en lo que estás haciendo que pierdes absolutamente la noción del sitio en el que estás y de la hora que es. O sea, yo hay momentos en los que no sé ni en qué sitio estoy. Qué fuerte. Porque y sin cigarrillo de la risa, que eso tiene más mérito, porque claro. Sí, sí. Efectivamente. No, yo esto no lo he usado nunca y ya te digo, a mí me ocurre muy a menudo, pero muy, muy a menudo. O sea, que de pronto, no sé, de los muchos sitios en los que he trabajado, de pronto es como que me despierto y digo, ¿dónde demonios estoy? No sé. Y es verdad que de pronto miro el reloj y digo, la leche, llevo 6 horas seguidas aquí clavado y no me... Y eso es algo que te da la noche. Es que el otro día lo decía Miquel y es verdad. Sí, es verdad. Yo siempre he trabajado de noche desde que empecé en la carrera. En aquella época me acostaba siempre a las 3, ahora me suelo acostar sobre las 4 y incluso hubo una época en la que por otras historias cambié del horario y lo que hacía era levantarme a las 4. Lo que me hacía levantarme precisamente era el Si Amanece. Todavía no existían los podcasts y yo me levantaba solamente para escuchar el Si Amanece y a los personajes de David y me partía de la risa con las historias. Entonces, bueno, no sé, la noche no sé qué es lo que tiene, pero yo... De hecho, no me ocurre, como decía David antes, yo es que si algún día, por lo que sea, me levanto a las 6, que me ocurre muchísimas veces, esa noche me vuelvo a dormir a las 4. O sea, no sé cómo es, pero mi organismo ya está acostumbrado a la madrugada. Sí. Pablo, sí. De verdad que ha sido un placer escucharte, que nos cuentes cómo funcionas en el mundo del dibujo, de la ilustración, cómo sale todo ahí un poquito mejor de madrugada y que sigas compartiendo muchas madrugadas con nosotros y que nos sigues enviando muchas historias. Bueno, muchísimas gracias. Esto no te preocupes. Y Parda, ¿para cuándo son las lágrimas de San Lorenzo? Uy, la lágrima de San Lorenzo. Espérate que lo busque en Google. 11-12 de agosto, te lo digo yo. Yo pensaba que eso también lo tenías tú. Pero es que se nos despista la Parda, ya sabes cómo es, ha mezclado algo para cenar, pero es el 11 y el 12. Que estoy de vuelta, que estoy empanado. O sea, ya este fin de semana. Que os explique un día qué es la canícula y de dónde viene el nombre. Que yo también me aficioné en su día a las estrellas, pero no llegué a la profesionalización a la que lo ha llevado la Parda. Pero me sigue fascinando salir al campo por la noche y ver las estrellas. Qué bueno. Es un espectáculo absolutamente... Pues nada, otro día te llamamos y entras con Luismi. Pablo, un abrazo fuerte. Yo le llamo Perseidas y a mí me despista con los nombres estos populares. Tiene que ser nombre técnico para la Parda, ¿eh? Yo lo que pasa es que tiendo a evitar los nombres, digamos, los palabras y los nombres polisílabos a los que son tan aficionados los españoles. Gracias, Pablo. Lo tenemos que dejar aquí porque tenemos a otra profesional ahí esperándonos, que ya sabéis Venga, un abrazo fuerte, Pablo. Muchas gracias. Adiós, Pablo. Es que no quiero dejar que hoy no suene lo que tiene que sonar, que es lo del cerebro pegajoso. Cerebro pegajoso, cerebro pegajoso, cerebro pegajoso. ¡Estoy ocupado! Estamos un poco ocupados todas las madrugadas en las que conectamos con Raquel Marín porque nos hace pensar mucho y muy bien. Hola, Raquel Marín. Hola, ¿qué tal? Estamos ocupados y además hoy nos vas a hablar de algo que yo creo que a los oyentes les va a interesar especialmente. A ver, como comentas en tus libros, pon en forma tu cerebro y alimenta el sueño para un cerebro sano, y cada vez además se habla más en todos los medios de comunicación, lo que comemos, nuestra alimentación, influye en nuestra manera de pensar y de ser. También en lo propensos que podamos ser a desarrollar enfermedades mentales, Raquel. Pues así es, querida. Y además es algo que cada vez está más en boga. Comemos
para que nuestro cerebro piense bien y también gestionemos adecuadamente nuestras emociones. Bueno, ya se sabe, por lo menos en Europa ya lo tenemos clarísimo, la dieta perfecta para el cerebro toda la vida sano es la dieta mediterránea. ¿Vale? Vale, para que el cerebro no sea pegajoso, sino sano. Exacto. Bueno, tiene que ser un poquito pegajoso, porque el cerebro está formado sobre todo por grasita, ¿vale? Por grasa. Pero la grasa ideal es la grasa del pescado, la grasa esa que se funde un poquito cuando la comemos en la boca. También, evidentemente, todo lo relacionado con lo que está cerca del mar y también las verduras, las fibras, etcétera. Bueno, ya de eso sabemos un montón porque todos tenemos un cerebro pegajoso e inteligente que nos ayuda a saber qué es lo que necesitamos para comer bien. Pero es que además todavía se puede ir más allá, porque ¿tú sabías que también hay una cierta herencia en la forma de comer? Es decir, que nuestra forma de comer también puede tener una trascendencia más allá de lo que nosotros hagamos, sino en nuestros hijos y nietos. Es decir, tenemos una forma innata a gestionar la comida de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra genética, por decirlo así. Incluso llega más allá, porque eso puede impactar incluso cuando llegamos a la tercera edad. Es decir, lo que estemos haciendo de pequeños, incluso la forma que tengan de comer nuestros padres, va a tener un impacto en cómo enfermemos o no y cómo envejezcamos cerebralmente hablando en la tercera edad. Bueno, o sea, me estás diciendo, Raquel, que mi propia alimentación de cuando era niña podría definir si tendré más capacidades cognitivas cuando llegue a ser, ojalá, muy mayor. Pues sí, y eso es lo que corrobora un estudio científico que se ha publicado recientemente, porque parece que hay una relación entre lo que como al iniciar mi vida, ¿vale? Mis primeras comidas, bueno, aparte evidentemente de la leche materna, que eso ya, bueno, y también todo lo que iniciemos como primeras ingestas sólidas y posteriormente cómo nos afecte en las habilidades mentales en la tercera edad. Vale. Y es un estudio que se ha publicado en Reino Unido. Se hizo un seguimiento, fíjate, un seguimiento muy duro porque fue durante 70 años. Es muy difícil seguir un estudio en las mismas personas durante 70 años. La investigación se inició en el 1946. Fueron 3.000 personas. Evidentemente te puedes hacer una idea de que no todos han podido terminar, ¿no? Ya, desafortunadamente. Pero, exactamente, pues muchas razones, ¿no? Pero bueno, realmente esas personas en el 46 tenían aproximadamente 4 años, ¿vale? Y se ha seguido cómo han ido evolucionando con la cabeza y con su forma de comer durante 70 años, ¿vale? Y lo primero que se encontró es que, fíjate, la dieta mediterránea, hemos dicho, ¿no? Bueno, que es pescado, pero también de fibra, que viene de verduras, frutas, legumbres, cereales, ¿no? También poco azúcar, pues se veía que las personas que mantenían esa dieta más en el largo plazo, cuando empezaban en la infancia, ¿vale? Tenían una mayor longevidad. Pero no solamente eso, sino que tenían un cerebro como más jovencito, mayor capacidad cognitiva, mayor capacidad memorística en el largo plazo. Y fíjate que además se sabe que esa forma de pensar y esa forma de memorizar y de gestionar la memoria tiene sobre todo un impacto hacia la mediana edad, ¿vale? Es decir, a partir aproximadamente de los 65 años es cuando muchas veces se puede observar una cierta merma cognitiva. Pues bien, esas personas con esas dietas que habían mantenido durante toda una vida, ¿ok?, tenían un efecto más real y parecía atenuar los efectos del envejecimiento en el cerebro. Es como si nuestro cerebro se mantuviera joven más tiempo si comemos una dieta, digamos, más adaptada al cerebro desde que somos pequeños. Vaya, es increíble. Entonces, por contraposición, Raquel, ¿qué pasaba con las personas que tenían una dieta de baja calidad? Pues fíjate que también había una correlación. Es decir, el 58% de los que tenían menor capacidad cognitiva, de acuerdo a los test cognitivos, test de memoria, ese 58% estaba correlacionado con una dieta de baja calidad, es decir, una dieta baja en fibra, más rica en azúcares refinados, etcétera. Bueno, esa dieta que sabemos que es una dieta más basurilla, ¿vale? ¿Ok? Y fíjate que tan solo de los que tenían mejor cabeza, tan solo el 7% frente al 58% de los que comían más peor, tan solo el 7% tenía una dieta de baja calidad en las personas que tenían alta capacidad cognitiva. Es decir, que realmente hay una correlación entre comer mal y, digamos, ser menos listillo en la tercera edad. Y comer bien y ser más listillo en la tercera edad. Pero es que no había solamente ese parámetro, sino que además, desde pequeño,
tener una mejor dieta te hacía mantener una mejor cabeza con la edad. Bueno, ten en cuenta que al fin y al cabo nuestro cerebro se forja en los primeros años de vida. Piensa que, Adriana, que a partir de los 3 años ya, digamos, tenemos el cerebro más o menos terminado en volumen y luego lo que nos queda es gestionar toda esa gran red de conexiones, ¿no?, que terminamos de forjar hacia los 26 años. Que no es poco tampoco, pero es verdad que entra un poco de agobio cuando decís esto los neurocientíficos y los expertos, Raquel, porque todo lo que hagamos con nuestros hijos hasta los 3 años es tan fundamental. Sí, desde el punto de vista del alimento, sí. Y posteriormente lo que hagas tú. Es decir, a partir de la adolescencia empiezas a forjar todo lo que es la parte del conectoma, ¿no? Y ese conectoma va a determinar mucho de cómo funcione tu cerebro en la tercera edad. Entonces, porque piensa que todo lo que es las conexiones neuronales se terminan de hacer hacia los 26, 28 años. Estamos hablando de una ingente red de carreteras, ¿no? Entonces, esa forma de comer, sobre todo en esos primeros años, hasta los 26, 28 años, va a determinar si eres más, digamos, vivaz y desde el punto de vista cognitivo cuando tengas 70 años. Raquel, ¿y cómo se explicaría? O sea, si como bien, mi tendencia es a querer seguir comiendo bien. Pues sí. Fíjate que el cerebro gestiona también la forma de comer, nuestro apetito, si estamos más saciados, cuáles son nuestros antojos y también a la hora de tomar las decisiones sobre qué comer, ¿vale? Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, con estudiantes de la Universidad de Harvard, en el que estuvieron una semana comiendo comida basura, ¿vale? De alguna manera se les invitó. Yo creo que les pagaron, porque si no... Sí, eso te iba a decir, porque basura, si no, qué horror una semana. Sí, pues fíjate lo que pasaba. Después de esa semana empezaban a tener como peor ánimo, menos ganas de estudiar, etcétera, más tendencia al aislamiento, que también es importante, pero lo más significativo para mí en el estudio fue que también tenían más tendencia a comer mal. Es decir, es como si comer mal se dijera, pues ya me da igual, pues ya sigo comiendo mal. Ay, pues ahora... Y como que les apetecían también alimentos que antes ni se les hubiera pasado por la cabeza, ¿vale? Entonces, hay una relación entre cómo como y cómo quiere mi cerebro que coma, sobre todo porque hay un afecto también adictivo, ¿no?, en esa parte de la alimentación más atractiva y más palatal, que muchas veces está asociada también con problemas neurotóxicos, ¿no? Entonces, por cierto, que en relación a cuando somos bebés, no cabe duda que la mejor nutrición es la leche materna, pero también se sabe, que esa es la otra parte importante, que tu forma de gestionar ese hambre también va a influir en cómo amamantes. Es decir, ya no solamente de mayores no es comer lo que me apetezca, porque muchas veces no estamos comiendo adecuadamente y nuestro cerebro tiene tendencia también a ser bastante perverso a la hora de darnos lo que incluso a él le sienta mal, sino que de pequeños se sabe que el hecho de no pedir suficiente comida, en este caso leche materna, también puede influir en cómo tu madre reaccione. Y claro, cuando eres bebé, ¿cómo pides comida? Llorando. Entonces hay un estudio que demuestra que el que no llora, no mama. O sea que esto verdaderamente, Raquel, tiene sentido. Es decir, quieres decir que el llanto del bebé tiene efecto sobre la leche de la madre, porque es verdad que eso ocurre cuando una está en el periodo de lactancia, que se puede perder un poquito de leche cuando escuchas el llanto del bebé. Esto es una cosa que las madres decimos, que hemos escuchado a otras madres, pero claro, ¿esto es creíble o lo pensamos nosotras? Pues sí, bueno, ahora hay ya una demostración científica que está relacionado con cómo actúa el cerebro de la madre respecto a la respuesta al llanto del bebé. Bueno, a ver, el estudio se hizo en ratonas, ¿no? Siempre usamos los animales de experimentación, pero realmente las ratonas, siendo mamíferas, siendo también hembras que amamantan, etcétera, pues entonces, bueno, puede haber una cierta correlación con las mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha encontrado que hay un circuito cerebral, imagínate, que está sensibilizado al llanto del recién nacido, ¿ok? Y ese circuito cerebral lo que hace es estimular la liberación de la leche materna, ¿ok? Entonces, fíjate lo que eso quiere decir. Si tú, siendo bebés, si necesitamos llorar, ese llanto lo que va a generar durante un cierto tiempo es que el circuito cerebral de nuestra madre se active
para generar la liberación de la leche. Y se ha encontrado, por lo menos en las ratonas, que tenían que estar llorando los bebés ratón, los ratoncitos, unos 30 segundos, para que de esa manera se liberara una hormona que se llama oxitocina, que además es una sustancia química que, bueno, por ejemplo, tú has oído hablar del tema de los abrazos, ¿no? Cuando nos abrazamos, sí, que generamos oxitocina y tal. Bueno, pues la oxitocina también se produciría en este momento. Esa oxitocina activaría el circuito neuronal que genera el desencadenante de producción de leche. Y de esa manera, imagínate, a través de tu llanto, mamá produce oxitocina y generas leche para poder amamantar. Es que es como una especie de magia cerebral. Sí, parece magia, ¿eh? Entonces, bueno, lo de... Yo no sé, ahora mismo, claro, yo no soy madre. Yo no sé cómo está el tema de si dejar el bebé llorando o bebé no llorando, porque a veces hay tendencias, hay épocas en las que se dice que hay que dejar al bebé llorar. Sí, hay no. muchas corrientes con eso, Raquel, y todo el mundo se pone muy nervioso cuando opinas de una o de la otra. Sí, bueno, pues de acuerdo a este estudio, lo que parece es que, hombre, se necesita un cierto llanto del bebé para que la mamá produzca leche, y de esa manera pues también se prepare, ¿no?, a la succión. Entonces, bueno, pues si no tienes ese llanto, puedes tener un bebé frustrado y también un papá estresado. Ese llanto. Porque no come. Claro. Entonces... Exacto. Y una vez que, imagínate, y dices, bueno, ¿y cuánto dura la oxitocina de mamá una vez que ha empezado el llanto? Bueno, pues, a ver, bebés, si estáis a la escucha, esto es muy sencillo. Si lloráis durante 30 segundos, mamá mantiene la leche 5 minutos. Vale. Eso en las ratonas, ¿vale? O sea que bueno. Bueno, es razonable, manera, pues, Raquel, sin tener que dejar a los niños llorar, como el concepto ese de dejar llorar, es razonable 30 segundos. El cuerpo y el cerebro son muy listos, porque 30 segundos entre que el niño llora, lo coges, sacas la teta, ya está, ¿no? Ya está apañado. Los 30 segundos ya han pasado. Ya está. Sí. ¿Que tienes más hambre después de los 5 minutos? Pues vuelve a llorar. Y ya está. Y vuelves listo. a llorar otros 30 segundos y listo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto y espero que los bebés estén a la escucha, como decías tú. Pero hay algo importante, porque claro, ¿cómo distingue la madre el llanto de su cría frente al llanto de otros que no sean sus bebés? Vale, pues bueno, ahí tenemos la incorporación de nuestro cerebro ancestral, nuestro cerebro primitivo, que es una zona del cerebro que se llama hipotálamo, ¿vale? Bien, pues en general se sabe que esa oxitocina que está estimulándose en mamá cuando el bebé está llorando, ¿vale? La mayoría de las veces ese hipotálamo y esas neuronas en particular estarían apagadas hasta cuando hay el llanto del bebé nuestro en particular. Es decir, no va a servir el llanto de otro bebé, ni va a servir el llanto de papá o el llanto del vecino, ¿vale? Lo que va a servir en ese cerebro ancestral está conectado con el hipotálamo y eso va a estimular unas neuronas específicas del cerebro ancestral de mamá solamente de su bebé. Evidentemente a los 30 segundos. Entonces, bueno, el cerebro de mamá estaría en el hipotálamo, estaría apagado con falsos llantos. Cuando es el llanto del suyo, se activa, ¿ok? Y empieza entonces la estimulación de ese amamantamiento. Entonces, como si el cerebro se quisiera asegurar de que el bebé está realmente ahí, de que hay necesidad de alimentarse, y que no es así el llanto, pues eso, al azar, ¿no? Sino que es el tuyo y que hace falta, porque la leche está cara y hay que gestionarla metabólicamente y eso no es gratis. Raquel Marín, el que no llora no mama y además come bien para ser más inteligente de mayor. Creo que lo de hoy nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Raquel. A llorar. Hasta la semana que viene.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.